5 metros por segundo, que está aquí, ¿sí? O sea, un proyectil, digamos, es lanzado hacia arriba con una velocidad de 45 metros por segundo. Entonces aquí, digamos, un proyectil se lanza hacia arriba desde el suelo, con una velocidad de 45 metros por segundo. Ok, bien. Se lanza aquí el proyectil con esta velocidad. El proyectil, sí, bueno. Si no hubiera resistencia del aire y gravedad, ¿sí? Entonces podemos sacar fácilmente el desplazamiento de este proyectil como función del tiempo, ¿sí? Simplemente si en cada metro avanza un segundo, ¿sí? Entonces el desplazamiento del cuerpo, digamos, sería S de t igual a, en cada metro avanza un segundo, en cada segundo avanza 45 metros, podemos tener esta relación, 45t, donde t se mide en segundos. T se mide en segundos, ¿sí? Si no hay, si se lanza hacia arriba, con esta velocidad, no hay fuerza de gravedad, no hay resistencia, entonces este cuerpo, el desplazamiento de ese cuerpo está dado por esta fórmula, porque en cada metro avanza, en cada segundo avanza 45 metros. En el primer segundo avanzaría 45 metros, en el segundo 90 metros, 2 por 45 y así sucesivamente, ¿sí? Y se seguiría indefinidamente, ¿sí? Bueno, pero hay una fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad hace que este cuerpo se va a detener, ¿verdad? Y va a caer nuevamente, ¿sí? En algún momento se detiene y vuelve a caer. Bueno, entonces, esta fórmula, pues digamos, se viene en condiciones muy, muy específicas. La realidad es que hay una fuerza de gravedad y hace que este cuerpo se detenga. Entonces, el desplazamiento experimentalmente, entonces, el desplazamiento S de t se comprueba que es más o menos este 45t menos, menos un factor que sé que hace que detiene, que es debido a la fuerza de gravedad, ¿sí? Experimentalmente se comprueba que es más o menos esto que está aquí, menos 5t cuadrada, que está aquí. Y entonces, este es ya más cercano a la realidad, cuando interviene la fuerza de gravedad y vemos que entonces el desplazamiento S de t, de este cuerpo, entonces viene dado por esa expresión, 45t menos 5t cuadrada. ¿Sí? Este factor es constante, 45t cuadrada en el sistema métrico decimal, que es más o menos, de hecho, así es la fórmula, ¿sí? Aquí es un medio de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Un medio de gt cuadrada, g es más o menos 9.8, entre 2 es 4.9, entonces se aproxima a esta parte que está aquí. Bien, y este nos da entonces el desplazamiento de este cuerpo, en función del tiempo, midiendo aquí desde el suelo, ¿sí? Desde el origen, que sería el suelo, ¿sí? Si se ve, entonces, este Z, entonces, es el desplazamiento, y lo que nos da, lo que tenemos es esta ecuación. Esta ecuación se conoce como ecuación de movimiento, ¿sí? Ecuación de movimiento de este proyectil. Ecuación de movimiento, y nos da entonces la posición
o la distancia medidas desde el origen a cualquier tiempo. Claro, vean, no es a cualquier tiempo, vean, aquí podemos ver que este tiempo está acotado. Si nosotros resolvemos esta ecuación, S de t igual a 0, vemos que el tiempo en este caso, pues, está acotado obviamente entre 0 cuando lanzamos el cuerpo, pero también si factorizamos aquí el 5t, nos queda 9 menos t igual a 0. Entonces aquí nos da justamente el tiempo t igual a 0 y el tiempo t igual a 9, ¿sí? Pues significa que 9 segundos después este cuerpo vuelve a pasar aquí por el origen porque su desplazamiento es 0, así regresa al piso, ¿sí? Regresa al suelo. Bien, ahora vamos a poner la gráfica de esta ecuación. Vean, esta ecuación, nos representa una parábola, ¿sí? De hecho, aquí empezamos en 0 y esta parábola vuelve a regresar. Aquí vamos a poner aquí 9, por ejemplo, ¿sí? Y hace esta trayectoria, ¿sí? Sube y baja aquí así. Esta es la ecuación de movimientos. Aquí dibujamos el tiempo, y aquí dibujamos el desplazamiento. ¿Sí? Esta es una parábola, vean que abre hacia abajo por este menos 5t cuadrado aquí. Aquí estamos a la mitad, digamos, aquí estaríamos en 9 medios. Y aquí estaría su máximo desplazamiento, la máxima altura a la que llega el cuerpo que está ahí, ¿sí? Bien, esta es la ecuación de movimiento, ¿sí? De este proyectil que se lanza verticalmente hacia arriba con esta velocidad inicial. De hecho, esta es una velocidad inicial, 45 metros sobre segundo. Vamos ahí. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, tenemos esta trayectoria, ¿sí? De este cuerpo. Bien, es importante aquí que este cuerpo se mueve verticalmente, es decir, este cuerpo se mueve en una sola línea recta, hace esto y baja. Esto que está aquí no es el movimiento del cuerpo, es la gráfica, es su ecuación de movimiento, que nos permite obtener el desplazamiento a cualquier tiempo. Está ahí. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, déjenme borrar aquí. Vamos a verlo aquí así, vean. Vamos ahora, tenemos aquí la ecuación de movimiento, S de t, que vamos a poner 45t menos 5t cuadrada. Bien, esta ecuación de movimiento, con esta ecuación de movimiento podemos ver, nos puede dar la velocidad a cualquier instante. ¿Sí? Es hacia dónde vamos, y la base de la interpretación física de la derivada. Vamos a poner un tiempo t aquí, un tiempo t arbitrario, un tiempo t0, aquí así. Vamos a ponerlo así, y un tiempo acá, por ejemplo, vamos a quitar este 9 medios, un tiempo más acá, por ejemplo. Aquí un tiempo t0 y aquí un tiempo t0 más h, ¿sí? Que está ahí. Aquí un tiempo t0 más h, y vamos a sacar esta línea que pasa por estos dos puntos. Vamos a ver si aquí se ve. Esta línea, ahí va. Esta línea que pasa ahí por estos dos puntos, ¿sí? Está ahí.
Bien, sacamos esta línea y vean que aquí esto es S de T0, este es S de T0 más H, está ahí, ¿sí? Y vamos a hacer este cociente, vean, este cociente S de T0 más H menos S de T0 entre H, que está aquí, ¿sí? Bueno, de hecho sería entre T0 más H menos T0 y nos da S de T0 más H menos S de T0 entre H, que está aquí. Bueno, vean que esto que está aquí, este cociente S de T0 menos T0 más H, pues es la longitud de este segmento, que está aquí, vean, S de T0 menos S de T0 más H es esto, entre T0, aquí entre T0 más H, T0 nos da esto que es tiempo, que es H realmente, lo que está aquí. Bien, esto nos da a final de cuentas el desplazamiento de este proyectil entre T0, entre el tiempo T0 y T0 más H, ¿sí? Nos da este desplazamiento dividido entre este tiempo que está aquí, entre T, que es el tiempo de aquí a acá cuando se mueve de este punto a este punto, ¿sí? Entonces realmente lo que tenemos es un desplazamiento entre tiempo, un desplazamiento que ocupa ir de un punto a otro entre el tiempo que ocupa de ir de ese punto a este otro punto. Eso nos da una velocidad media. Si recuerdan, esto que está aquí entonces es una velocidad media. Una velocidad media. Simplemente es desplazamiento entre el tiempo, ¿sí? Es esto que tenemos aquí, S de T0 más H menos S de T0 entre H. Esto es una velocidad media que está aquí, ¿sí? Que al final de cuentas, si se fijan, es también una pendiente. Es la pendiente de esta recta que pasa entre estos dos puntos, entre A y B, está aquí. Es la pendiente de esta recta, Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Bien, entonces es una velocidad media. Bien, si tomamos el límite, vean, tomamos el límite cuando H tiende a 0 de S de T0 más H menos S de T0 entre H. Bien, a final de cuentas, todos estos cocientes son puras velocidades medias, ¿verdad? Conforme H se va a 0, ¿sí? Dijimos, cuando H se va a 0, este intervalo se va haciendo pequeño, entonces este punto se empieza a mover, y este punto se empieza a mover, y este cociente, por ejemplo, ¿sí? Se aproxima igual, se empieza a mover este punto, se empieza a mover, aquí se ve, y estas pendientes que representan velocidades medias, pues se acerca igual, como lo hemos comentado, a la pendiente de esta recta tangente, a esta pendiente que está aquí, que son, a final de cuentas, son velocidades, pero cuando H se va a 0, entonces esta velocidad se acerca a la velocidad justamente en el tiempo T0, ¿sí? Esto que está aquí entonces es la velocidad, es la derivada, porque así definimos la derivada en el punto T0, ¿sí? Es la pendiente de esta recta tangente y nos da entonces la velocidad en el punto T0. O sea, eso que está aquí, es el prima de T0, entonces representa la velocidad en el instante T0. En el instante T0.
Entonces lo que obtenemos es una velocidad instantánea, justo la velocidad en el tiempo t0, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos representa entonces la derivada en el punto t0. Nos representa la velocidad del proyectil en el instante t0. En el instante t0, ¿sí? Bien, eso podemos decir que, de hecho, esa es la interpretación física de la derivada, ¿sí? Si tenemos la ecuación de movimiento, bien, esto es importante, partimos de la ecuación de movimiento de este proyectil, aquella ecuación que nos da la posición del proyectil a cualquier tiempo. Entonces, su derivada en un punto nos da la velocidad del proyectil justamente en ese punto que está ahí, ¿sí? En general, entonces, vamos a borrar aquí. En general, vamos a ponerlo de este lado. Entonces, S' como función de t, aquí S' como función de t, entonces representa la velocidad instantánea a cualquier tiempo t. La velocidad instantánea a cualquier tiempo t. A cualquier tiempo t. La derivada en el punto t, ¿sí? Bueno, a ver, espero que haya quedado toda la explicación. Si no es que ya les dieron una mejora en su curso de física, pero lo importante aquí, vean, es un movimiento que se mueve en una partícula que se mueve en una línea recta. Esto es importante. Puede ser una línea recta horizontal o vertical. Aquí el caso más concreto que tenemos, porque está perfectamente estudiado experimentalmente, es el movimiento en línea vertical, ¿sí? Tenemos ecuación de movimiento, ¿sí? Acuérdense, cualquier ecuación que nos da la posición del cuerpo a cualquier tiempo, entonces su derivada, en general, la derivada de esa ecuación de movimiento, pues nos da las velocidades a cualquier tiempo t. En particular, en un punto 0, t0, en un punto particular t0, pues nos da la velocidad instantánea justo en ese tiempo t0, ¿sí? Bueno, vean, esta gráfica que puse aquí, vamos a borrarla. Es importante tener la gráfica porque, por ejemplo, aquí vemos, si tenemos la ecuación de, aquí tenemos la gráfica, lo podemos ver, o de la ecuación de movimiento. Aquí nos ven, partimos de esta ecuación de movimiento, S de t igual a 45t menos 5t cuadrada. Entonces, de su gráfica, que aquí está, podemos ver, bueno, fácilmente que 9 segundos después regresa al suelo, o sea, lanza, va a llegar a una altura máxima, ¿sí? La altura máxima es esta distancia que está aquí, donde alcanza el máximo. Lo podemos sacar y esta altura máxima ocurre cuando t vale la mitad, cuando t vale 9 medios aquí. Cuando t vale 4.5 segundos, llega a la altura máxima, ¿sí? Aquí en la altura máxima su velocidad se hace cero y vuelve a caer, que nos representa esta rama que viene aquí de la parábola. Esta rama presenta la subida. Ahora, estas ramas que están aquí, déjenme ponerlo acá, un poco más concreto, más sencillo. Aquí tenemos esto, más o menos. Aquí a la mitad alcanza la altura máxima, ¿sí? El desplazamiento máximo. Aquí en cero es lanzada, 9 segundos después regresa al suelo. Esta rama representa cuando va de subida, esta rama representa cuando viene de bajada el cuerpo, ¿sí? Entonces vean que aquí las rectas tangentes,
aquí tienen pendiente positiva, vean, su inclinación es positiva. Y las pendientes acá son negativas. Su inclinación, con estas rectas, tiene pendiente positiva, rectas así, tienen pendiente negativa. Entonces la pendiente, la pendiente simplemente nos da, la pendiente nos representa las velocidades. Entonces, cuando va subiendo, tiene velocidades positivas. Y cuando va bajando, sus velocidades son negativas. ¿Sí? Aquí viene subiendo el proyectil, su velocidad va positiva, llega al punto más alto, es cero su velocidad, baja y las velocidades son negativas. ¿Sí? Ok, entonces, esto es lo que sucede con la interpretación física de la derivada. Aquí está ilustrado para un movimiento vertical, pero es válido para un movimiento horizontal, en una línea recta. ¿Sí? En una línea recta también, es decir, un cuerpo se puede mover aquí sobre una línea recta y podemos entonces, este cuerpo se puede mover de cualquier forma. Aquí bien, podemos tomar un punto de referencia como origen y medir los desplazamientos hacia acá como positivos, hacia acá como negativos, y se empieza a mover un cuerpo en línea recta. Se puede mover de muchas formas, puede irse para acá, se detiene, se regresa, se va más para acá, en fin, hace este movimiento que está aquí. Si yo puedo establecer una ecuación de movimiento de este cuerpo, es decir, una función que me dé la posición de este proyectil en cualquier instante, pues ya la hicimos, ¿sí? Porque su derivada nos daría sus velocidades en cualquier instante, y entonces, si sustituimos en cualquier punto, nos daría la velocidad justamente en ese instante, ¿sí? Que está ahí. Claro, aquí es más difícil sacar esta ecuación de movimiento, se hace a través de la experimentación en un laboratorio, ¿sí? Estudiar los movimientos de un cuerpo que se mueve así y poder establecer una ecuación de movimiento que nos dé la posición de este cuerpo en cualquier instante. Ok, a ver, sí quedó clara esta primera esta explicación. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un movimiento vertical, y más adelante, ya en razones de cambio, podemos hacer uno de un movimiento horizontal. Sí, no hay problema, no hay duda, preguntas. A ver, vamos a ver un ejemplo de este. Y seguimos avanzando en razones de cambio. Vamos a poner. Un ejemplo. Vamos a poner, se supone, vamos a poner aquí, se supone que la altura S de t, es así, de un proyectil, de un proyectil, t segundos después de haber sido lanzado hacia arriba, desde el suelo, a partir del suelo, con una velocidad inicial v0, v0 pies, aquí v0 pies por segundo, está dada por la fórmula
por la fórmula S de t igual a B0t menos 16t cuadrada. Vean, este es el mismo, básicamente el mismo situación que tenemos en la explicación previa, solo que aquí se ve el sistema inglés. Ven que aquí igual este factor está perfectamente estudiado, este movimiento vertical. Casi lo único que está variando, podemos variar la velocidad instantánea. La velocidad con que impulsamos, lo lanzamos el proyectil desde el inicio. Esto que está aquí es una forma, está perfectamente unido. Realmente es un medio de gt cuadrada, este término que está aquí. De hecho, esta fórmula quizás la vieron por ahí en física. Esto es velocidad inicial por tiempo menos un medio de gt cuadrada. Cuando estamos en el sistema inglés, este g vale 32. De ahí ese factor que queda de 16t cuadrada, que está ahí, ¿sí? No, espero que lo recuerden, quizás lo vieron en sus cursos de física. De hecho, se ve desde en los cursos de física de bachillerato, sí, esta fórmula que está aquí. Bueno, ok. Bien, vamos a ver, entonces, bien, inciso A. Entonces, hay varios incisos. Entonces, encuentre, dice aquí, encuentre la velocidad media del proyectil en el intervalo T0 más H. Ajá, en el intervalo T0, no en el intervalo, en general, T más H. ¿Sí? En el intervalo T más H. ¿Sí? Está ahí. Y la velocidad en el instante T. Y la velocidad instantánea en el instante T. En el instante T. Bueno. Entonces, la velocidad media del proyectil en el intervalo T más H, y la velocidad instantánea en el instante T. Bueno, vamos a hacer inciso por inciso, vean. Ok, acuérdense, la velocidad media, simplemente, como le habíamos puesto, es este cociente S de T más H menos S de T entre H. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? Que simplemente el desplazamiento, vean, esto que está aquí nos da el desplazamiento entre el tiempo usado para usar ese desplazamiento, que es T más H menos T, si queremos ponerlo así, entre T más H menos T. ¿Sí? Es desplazamiento entre tiempo, simplemente, ¿sí? El desplazamiento es S de T más H menos S de T entre el tiempo que usamos para hacer ese desplazamiento. T más H menos T nos va a dar H, ¿sí? Entonces, simplemente calculamos ese cociente y nos da la velocidad media. En este instante que está aquí, de T a T más H, entonces nos va a quedar S de T más H, pues nos da aquí en B0 de B0, aquí sería por T más H, ajá, menos 16 T más H al cuadrado, ¿sí? Aquí S de T más H, metemos B0 de T más H, menos 16 T más H al cuadrado, menos S de T, menos esto que está aquí, ¿sí? Menos B0T menos 16T cuadrada entre H, que está aquí. Esta es entonces nuestra velocidad media. Vamos a calcularla.
claro, nos va a quedar en términos de la velocidad inicial, ¿verdad? Bien, entonces nos va a quedar aquí, simplemente hacemos el álgebra que está aquí indicada, vean, hacemos ahí, nos queda B0 por T, más B0 por H, menos 16, etc. Desarrollamos ese binomio y nos da T cuadrada más 2TH más H cuadrada. Aquí nos daría menos B0T más 16T cuadrada entre H. Vamos a ver aquí. Ya nos queda la velocidad media igual a, simplificamos, ¿sí? Ya nos queda aquí B0T más B0H, etcétera, menos 16T cuadrada menos 32TH más menos 16H cuadrada menos B0P más 16T cuadrada entre H. Bien, y se simplifican aquí varias cosas. Aquí, 16T cuadrada, aquí, sí, está B0T, con B0T se va, y 16T cuadrada con 16T cuadrada se va. Y entonces nada más nos queda B0H menos 32TH menos 16H cuadrada entre H. Dividimos todo entre H y nos queda esto así. B0 menos 32T menos 16H. ¿Bien? Este H lo dividimos, aquí nos da B0 menos 32T más menos 16H. Y eso nos da la velocidad media. B0, menos 32T menos 16H. Esta es la velocidad media de este cuerpo que está aquí, ¿sí? Bueno, entonces la velocidad instantánea, nosotros tenemos ya el concepto de derivada, podríamos derivar aquí simplemente, la velocidad instantánea es entonces la derivada de la ecuación de movimiento de C' de t, aunque lo podemos ver desde aquí. Acuérdense, si aquí tomamos el límite, cuando h se va a 0, nos da la velocidad instantánea, ¿sí? Y nos quedaría B0 menos 32T. Entonces la velocidad instantánea pues simplemente es S' de t. Y nos da, derivando desde aquí, nosotros ya tenemos la herramienta de la derivada. Ya sabemos que esta derivada es B0 menos 32T. Aquí nos da la velocidad entonces a cualquier instante, ¿sí? O el límite cuando h tenga 0 nos daría esto. Igual, ¿sí? La velocidad instantánea. Bien. Ahí está entonces el inciso B, que está ahí. Bien, vamos a ver. Borramos aquí. Vean. Maestro, sí. ¿Cómo para qué es la primera y para qué es la segunda? La de velocidad media y la derivada. Aquí nada más porque nos preguntaron la velocidad media. ¿Sí? Aquí encuentra la velocidad media, entonces en términos de la velocidad inicial, es esto que está aquí, nos la preguntaron, ¿sí? Y eso ya nos da la velocidad a cualquier tiempo.
Aquí, la derivada entonces nos da la velocidad a cualquier tiempo que esté ahí. A ver, ¿sí queda claro? Sí. Sí. A ver, ¿sí queda claro la diferencia del concepto entre velocidad media y velocidad instantánea? Creo que sí se los han explicado, ¿va? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿No hay duda? Sí, gracias. A ver, vale, déjenme aquí borrar. Claro, aquí, aquí cuando está en términos de B0 y H también, pero aquí puede ser un caso concreto. A ver, déjame ver aquí. A ver, tenemos aquí S de t igual a B0t menos 16t cuadrado, ¿sí? Es decir, aquí está en términos simbólicos, ¿sí? Pero nos van a haber dado la velocidad media entre aquí este tiempo. Ahora vamos a poner entre 1 y 2 segundos, por ejemplo, en este intervalo. Entre 1 y 2 segundos. La velocidad media en este intervalo. Entre 1 y 2. Está aquí. Entonces, la velocidad media simplemente es S de 2 menos S de 1 entre 2 menos 1. Ahí nos daría un valor más concreto, ¿sí? En términos de la velocidad inicial, por ejemplo, esto sería entonces la velocidad media en ese intervalo, ¿sí? Entonces aquí nos daría S de 2, nos daría 2B0, menos ¿quién? Menos 64, ahí estaría, ¿estamos de acuerdo? Y menos S de 1 sería ¿quién? Menos B0, menos 16, entre 1. Esto nos va a dar B0 y menos 64 más 16 nos da más 48 entre 1. Esa sería una velocidad media. Ya aquí si tenemos una velocidad inicial de 10 pies sobre segundo, pues esta velocidad media nos daría 60 metros sobre segundo, ¿sí? Bueno, a ver. La velocidad media es un concepto muy fácil de entender, creo yo, porque simplemente es la distancia entre el tiempo. Vean, si nos movemos en línea recta de aquí a... Vamos a pensarlo, un caso así hipotético. Vean, por ejemplo, nos movemos en línea recta, digamos, podemos pensar desde aquí a Querétaro, que es más o menos una línea recta de México a Querétaro, es un promedio, pues, la velocidad media. Técnicamente es velocidad media, pero es un promedio, es decir, me muevo de México a Querétaro, que prácticamente es una línea recta, la que, para irnos de aquí a Querétaro en carretera, ¿sí? Entonces, en la velocidad media no importa, el tiempo que hagamos aquí en Querétaro, simplemente lo que importa es la distancia entre el tiempo que usamos en recorrer esa distancia, ¿sí? Sigamos, si me voy y me paro aquí en Tepozotlán 1 hora, luego me paro en San Juan del Río otras 2 horas, y luego me regreso porque se me olvidó algo, luego me detengo a cargar gasolina, y finalmente llego a Querétaro, ¿sí? Entonces su velocidad media, ¿sí? Es simplemente la distancia que podemos pensar en 200 kilómetros, y a lo mejor usé 5 horas, 5 horas para recorrer esa distancia. Y entonces aquí ya nos da una velocidad media de 40 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la velocidad media. Simplemente la distancia que recorro en línea recta es importante, ¿sí? Entre el tiempo que use para recorrer esa distancia, sin importar lo que ya haya hecho en ese trayecto. Simplemente el tiempo que use. A lo mejor me tardé un día, 24 horas, entonces ahí tendría una velocidad media de 200 entre 24, ¿sí? Ahora, la velocidad instantánea es un concepto más abstracto, ¿sí? De hecho, es una abstracción del concepto de velocidad media, ¿sí? Porque
La velocidad de movimiento, la velocidad instantánea nos permitiría saber, por ejemplo, la velocidad que llevo en cualquier instante. ¿Qué velocidad llevo cuando pasé por Tepozotlán, por ejemplo? Ahí. ¿Qué velocidad llevo cuando voy en el kilómetro 150? ¿Qué velocidad llevo cuando estoy ya en el kilómetro 180? Nos da la velocidad ahí en ese instante. Pero es un concepto abstracto, porque para conocer esa velocidad instantánea, recuerden, yo tendría que tener esta ecuación de movimiento, ¿sí? Construir una ecuación de movimiento que nos dé, justamente, tendríamos que hacerlo experimentalmente, eh, una ecuación de movimiento que nos dé la posición a cualquier instante, que no, supongo que no es cosa fácil hacerlo, pero eso se puede hacer experimentalmente. Es decir, para hallar la ecuación de movimiento, una velocidad instantánea, tengo que haber determinado primero la ecuación de movimiento, y eso se hace de manera experimental. Sí, lo más seguro, así es que seguramente, bueno, quizás no sea tan complicado sacar esa función, porque sacar esta ecuación de movimiento, es decir, sacar una ecuación S de t. Si pensamos en un movimiento de aquí a Querétaro, sacar una ecuación S de t. Seguramente no creo que, seguramente habría que sacar muchos datos. Por ejemplo, creo que sería un poco más fácil si vamos en cochito, empezamos a tomar lecturas, por ejemplo, ¿sí? Hay que hacerlo, supongo que en un laboratorio ya esto. Tenemos aquí México, aquí Querétaro, y voy en un coche, por ejemplo, y ahí puedo ir viendo la velocidad que llevo. Entonces, no, pero tengo que medir las distancias, no velocidad. Sí, tenemos México, Querétaro, ir tomando la distancia, el tiempo y la distancia que llevo, ir tomando lecturas. En una hora estoy a tantos kilómetros, ¿sí? Si empiezo a tomar lecturas, se ve aquí un tiempo, y aquí obviamente aquí en México sería el origen, la Ciudad de México. Ir tomando lecturas, a ver, a una hora estoy en Tepozotlán, entonces estoy a 40 kilómetros. Después me regresé, digamos, a las 2 horas me regresé porque se me olvidó cargar gasolina. Entonces estoy a 30 kilómetros. A las 3 horas, luego estoy qué sé yo, bueno, aquí estoy poniendo horas, pero estoy, no sé, a 150 kilómetros ya. Me apuré, 150 kilómetros. Luego a las 4 horas estoy a los 180 kilómetros. Bueno, y luego a las 5 horas ya llegué, 200 kilómetros. Bueno, es una manera de verlo. Realmente tienen que ser muchas lecturas, ¿sí? Supongo que aquí no sería, hay que pasarlo, es decir, irnos a un laboratorio y ir viendo estas lecturas. Por ejemplo, ir tomando la distancia conforme a la que estoy, conforme va pasando el tiempo. Y luego construir una gráfica. Construir una gráfica de estos tiempos que yo veo y la distancia a la que estoy, dependiendo del tiempo. Voy construyendo estos me dan puntos. Me dan puntos. Aquí estoy poniendo 5, pero realmente para que salga una gráfica correcta, una gráfica bien, tenemos que tomar muchos puntos. Yo creo que quizás decenas de puntos, si no es que centenas de puntos aquí. Muchos puntos. Voy trazando. A este tiempo estoy a esta distancia. A este tiempo estoy a esta distancia. Y así voy sacando muchos puntos y luego hacer un ajuste de curva. Un ajuste de curva, y entonces ya tengo aquí una función continua que me daría la ecuación de movimiento.
Entonces, esto ya separa un laboratorio y obviamente con la matemática como herramienta podemos entonces sacar esa ecuación de movimiento, ¿sí? Y más o menos sí podemos entonces ya conocer con la ecuación de movimiento, pues dame la velocidad que ibas cuando cruzaste el kilómetro 180, o el kilómetro 40, o el kilómetro 60, ¿sí? Ajá. Claro, pues aquí es una velocidad que depende del tiempo. Es decir, si yo tengo SDT, me da la velocidad instantánea al tiempo t. Entonces, más bien sería la velocidad que llevas a la 1 hora, cuando en 1 hora, a las 2 horas, a las 2 horas y media, a las 3 horas y media, en fin. Más o menos así funciona esto de la velocidad, del concepto de la velocidad, del concepto físico de la velocidad. ¿Sí queda claro para todos, más o menos, cómo, sí queda clara la explicación, más o menos? ¿Sí? Bueno, a ver, pero estábamos con el problema. Vamos a terminarlo. Ajá. Ay, caray. Híjole. Bien. A ver, entonces, a ver, teníamos esta ecuación de movimiento, S de t igual a B0t menos 16t cuadrada. Bueno, ya resolvimos el inciso B. Sacamos la velocidad media y la velocidad a cualquier tiempo t, que es S' de t. Velocidad menos 32t. Bien, inciso B. ¿Qué nos pide en el inciso B? Inciso B. Ay, caray, ya lo terminé. ¿Cuál es el inciso B? Inciso B. Inciso B, ¿qué pide el inciso B? Ah, sí. Inciso B. Bueno, dice, el tiempo necesario, inciso B, determina el tiempo ajá, para que la velocidad se anule. Para que la velocidad se anule. Ajá. O para que la velocidad sea nula, mejor. Para que la velocidad sea nula. Ajá. Bueno, entonces, bueno, es muy fácil. Simplemente para que la velocidad sea nula, pues es S' de t tiene que ser 0, la velocidad, ¿sí? Y entonces ya nos queda aquí simplemente B0 menos 32t igual a 0. De aquí despejamos t y nos da B0 sobre 32. ¿Sí? Ajá. Ok, ese tiempo está en segundos. Entonces aquí en B0 sobre 32 segundos se logra la velocidad. ¿Vean? Es el mismo caso de este rato. Ajá. Es una parábola de ecuación de movimiento. Hace esto. Aquí es cuando empieza en t igual a 0. Y el otro es en 16 sobre B0. Aquí el otro tiempo. Si igualamos esto a 0, nos queda... Ajá. Si igualamos a 0, nos da t, B0 menos 16t igual a 0. Entonces, en t igual a 0 y en t igual a B0 sobre 16. Al revés de aquí, B0 sobre 16. Bueno, el tiempo en que se anula la velocidad es justamente aquí, a la mitad, ¿sí? En B0 sobre 32. Aquí la velocidad se hace 0. Es cuando llega arriba, es decir, el proyectil sube y cuando llega arriba, estamos aquí, la velocidad se hace 0 y empieza a bajar, Ven que aquí justamente es donde alcanza el máximo. Aquí. La recta tangente es horizontal ahí. Justamente aquí en B0 sobre quién?
sobre 32. Bien, inciso C. Dicen, ¿cuál es la velocidad? Así, aquí inciso C. ¿Cuál es la velocidad cuando regresa a la Tierra? O cuando regresa al suelo. Más bien, suena muy... Cuando regresa al suelo. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad cuando regresa al suelo? Bueno, entonces, de hecho nos piden la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Cuál es la velocidad aquí cuando regresa al suelo? Vamos a poner aquí a ver este dibujo, vean, y lo pasamos para acá. Entonces, vean, es S', nos piden la velocidad cuando regresa al suelo. Acuérdense, S' de t, entonces nos da la velocidad a cualquier instante. Cuando regresa al suelo es justamente a B0 sobre 16, entonces simplemente nos piden B0 sobre 16. Está aquí. Ajá, nos quedaría así. La velocidad cuando llega al suelo es justamente al tiempo B0 sobre 16. Ajá. Y entonces simplemente nos quedaría B0 menos 32 por B0 sobre 16. Nos da B0 menos 2B0, que es menos B0. Ajá. Es menos B0. Vean que esto siempre pasa en el movimiento que en la caída vertical o tiro vertical. Vean que la velocidad con que llega es la misma con la que sale, ¿sí? Solo que con signo negativo. Vean. Todas las velocidades cuando viene de regreso son negativas por la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Ajá, entonces, cuando llega al suelo, llega con la misma velocidad con que sale, pero con signo negativo. Bueno, matemáticamente, importa el signo, pero a la hora de los hechos es que con la velocidad con que llega, es la velocidad con que cae, ¿verdad? Entonces, un disparo de una pistola para arriba, por eso está prohibido, ¿verdad? De hacer disparos al aire. Porque con la velocidad con que sale es con la que llega, y si no te mata de ida, te mata de regreso, ¿verdad? Ahí. Entonces llega con la misma velocidad, pero con signo negativo. Bien. Inciso D. Vean, vamos a poner aquí, vamos a dejar en figura la figura. Vamos a ver, inciso D. Creo que necesito esto que está aquí. Tenemos otro inciso. Inciso D. ¿Qué nos falta el inciso D? Sí, dice, ¿cuál debe ser la velocidad inicial? ¿Cuál debe ser la velocidad inicial cuál debe ser la velocidad inicial para que regrese a la Tierra, para que regrese a la Tierra o al suelo en un segundo, en 10 segundos. Son los incisos, en un segundo y en 10 segundos. Ajá. ¿Cuál debe ser la velocidad inicial para que regrese a la Tierra en un segundo y en 10 segundos? ¿Ah? Ok, entonces vamos a borrar aquí. De aquí. Ay, le voy a borrar aquí. Vamos a poner lo que tenemos. Tenemos la ecuación de movimiento, S de t, igual a
ya perdí la ecuación de movimiento, es P0T menos 16T cuadrada y su velocidad S' de T, B0 menos 32T. Bien, entonces, ¿cuál debe ser la velocidad inicial para que regrese a la Tierra en un segundo, en 10 segundos, ¿sí? ¿Qué ecuación tengo que resolver? Para que regrese a la Tierra, ¿qué ecuación tengo que resolver? Para que suba y baje en 10 segundos. En un segundo primero, ¿sí? ¿Qué ecuación tendría que resolver? La de velocidad instantánea. No, porque no tengo la velocidad. Ajá. O sea, lo que quiero saber es, de hecho, es lo que quiero saber, ¿cuál es la velocidad inicial? ¿Con qué velocidad lo debo de lanzar para que regrese en un segundo? Por ejemplo. ¿Sustituirte en uno? ¿Mandé? ¿Sustituirte? ¿Otra vez, compañero? ¿Sustituir tiempo? ¿Incluir tiempo? Sustituir. Ah, sustituir tiempo, muy bien. ¿En dónde sustituimos un segundo? Ese. Bueno, ese. En Uno. ese. Ajá. Si queremos que regrese en un segundo, ese de uno, ¿cuánto debe de ser? Recuerden, ese nos da los desplazamientos. Si regresa en un segundo, ¿cuánto debe de ser ese? Ese de uno. Recuerden, S de T, recuerden, esto es S de T, esto es T. Ajá. Si regresa en un segundo significa que ya está en el origen, o sea que subió y bajó. Por lo tanto, en un segundo, ese de uno tiene que ser ¿cuánto? Tiene que regresar aquí al origen. Entonces, ese de uno tendría que ser ¿cuánto? Lo mismo, pero con signos diferentes. No, acuérdense, porque, a ver, que esto quizás creo que no me he explicado bien, ¿vean? Recuerden que ese de T nos da la posición del cuerpo a cualquier tiempo. A un segundo va aquí a los 2 segundos va aquí, a los tantos segundos, aquí de hecho está, llegó hasta arriba. Y luego viene de regreso. A los 5 segundos viene aquí, viene aquí, viene aquí, hasta aquí llega al suelo. Ajá. Entonces, si yo quiero que este desplazamiento lo haga en un segundo, entonces justamente tengo que resolver que en un segundo tiene que estar ¿en dónde? En el suelo. Ajá. Entonces, ese de uno tiene que ser ¿cuánto? El desplazamiento tendría que ser ¿cuánto? Ya está aquí en el origen. Entonces, tiene que ser ¿quién? Tiene que ser 0. ¿Sí? A ver si queda claro. Obviamente un tiempo es aquí cuando tiempo vale 0, está aquí. Pero quiero que un segundo después vuelva a valer 0. Significa que ya regresó. Y entonces nos queda esta ecuación. ¿Sí? B0 por 1 menos 16 por 1 nos da 0. Y ahí me queda la velocidad inicial. La velocidad inicial tenía que ser 16 pies por segundo. 16 pies por segundo. ¿Sí? Bueno, y la otra, pues simplemente ahora sería S de 1, S de 10 tiene que ser 0. Ahora tiene que regresar en 10 segundos, ¿sí? Ok, a ver, entonces S de 10, entonces nos queda esta ecuación, 10 de 0, bueno, ya te sigue, menos 16 por 10 al cuadrado, esto tiene que ser 0, ¿sí? Y de aquí despejamos B0. Sería 16 por 10 al cuadrado entre 10. Esto nos da 160 pies por segundo. Ahí tenemos la velocidad.
Ok, ¿sí queda claro para todos? ¿Sí está bien? ¿Se entendió? Ajá, ¿preguntas? ¿Preguntas, preguntas? ¿Preguntas? Ok, a ver, ¿no hay dudas? ¿Sí quedó claro esta parte? A ver, más adelante vamos a hacer otro de estos, a ver. Ajá. Como que no me siento muy convencido, pero a ver. Si no hay alguna inquietud, preguntas, preguntas. Bueno, a ver, hacemos otro, mañana. Pues van a ser problemas de razones de cambio. Esta es una razón de cambio, que es lo que vamos a ver a continuación. Vean, vamos a borrar aquí. Entonces, vean, la derivada como razón de cambio. Bien, vamos a poner aquí la derivada como razón de cambio. Como razón de cambio. La derivada como razón de cambio sea la función y igual a f de x, en general, y igual a f de x. Vamos a ilustrarlo aquí nuevamente. Y vamos a poner nuestra figura ya clásica. Ajá. Y2, ¿sí? Vamos a poner, aquí está mi función f, ¿sí? Y vamos a poner esa gráfica de f. Tenemos aquí x1, aquí x2, tenemos y1. Vamos a poner y1, que es f de x1, y tenemos y2, que es f de x2, ¿sí? Y vamos a hacer este cociente. Vamos a este cociente y2 menos y1 entre x2 menos x1, que está aquí. Bueno, vean que y2 menos y1 es otra vez f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, que está aquí. Ajá. Vean, f de x2 menos f de x1, x2 menos x1, pues es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bien. Esto que está aquí, bien, es un cociente. Es una fracción. Una fracción de entrada se conoce así, como una razón. Ajá. Pero esta razón es una razón de cambio. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, bien, es un cociente de un cambio en la variable y, en y entre un cambio en x. ¿Sí? Un cambio en y entre un cambio en x. ¿Por qué y pasa? Ay, aquí es x2. Ajá, porque cuando x1 pasa a x2, ajá, o cuando x pasa de x1 a x2, y pasa de y1 a y2. Lo que tenemos entonces aquí, un cambio en y, ajá, entre un cambio en x. Un cambio en y entre un cambio en x. Normalmente este cambio se le pone como un delta de y entre un delta de x, ¿sí? Y entonces, esto que tenemos aquí, un cambio en y entre un cambio en x, es una razón de cambio. Y es una razón de cambio promedio. Esto que está aquí es una razón de cambio promedio. Ahí está, ¿sí? Siguiendo un poco la analogía con la velocidad media, ¿ven? Esto es igual, si nosotros aquí es en general, eso es lo importante, es y como función de x. En general, cualquier variable que dependa de otra variable. Este cociente que hacemos es una razón de cambio promedio, ¿sí? De la variable, aquí delta de y entre delta de x, una razón de cambio de la variable y
de la variable y respecto a la variable x. A la variable x. Tenemos una relación de cambio. Promedio, esto es importante, ¿sí? Es lo mismo ese rato cuando y es desplazamiento y x es tiempo, que es lo que teníamos previamente. Entonces esto que está aquí es la velocidad media, ¿sí? Es una razón de cambio promedio de la variable s respecto al tiempo. Tenemos una velocidad media, ¿sí? Ok. Entonces, este cociente que está aquí, que a final de cuentas, esto que está aquí es nuevamente la pendiente de esta recta. Ay, aquí me quedo movido. Bueno, aquí viene la curva. La pendiente de esta recta es una razón de cambio promedio. Está aquí. Aquí va la recta, ¿sí? Que es esta pendiente que está ahí. Ajá, permítame. Ok, entonces, ahí está. Entonces, en concreto, este cociente es una razón de cambio promedio de la variable y respecto a la variable x. Bien, hacemos lo mismo, vean, tomamos el límite cuando aquí sería cuando x2 tiende a x1. Vamos a pensar igual que dejamos fijo x1 y tomamos este límite. Vamos a poner, tomando el límite, cuando x2 tiende a x1, que está aquí. ¿Ah? Bien, entonces, vamos a ver aquí. Y lo que tenemos es esto que está aquí, límite, cuando x2 tiende a x1, de f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Ahí. Tomamos ese límite. Bien, vean, aquí en cortito, vean, vamos a hacer este cambio. Vamos a ponerle x2 menos x1 igual a h. Entonces, esto límite, vean, aquí ponemos c aquí, x2 menos x1 igual a h. Entonces, el x2 se convierte en h más x1. Límite f de x1 más h menos f de x1, ajá, x2 menos x1 es h, y vean, cuando x2, aquí es, cuando x2 tiende a x1, obviamente esta resta se va a 0, y entonces es equivalente al límite cuando h tiende a 0, que está aquí. Ajá. Bueno, vean, esto que está aquí entonces es lo mismo que eso, entonces siguen siendo razones de cambio, ¿estamos de acuerdo? Pero esto que está aquí ya es la derivada. Bien, esto que está aquí es justamente la derivada en x1 que está aquí. ¿Sí se ve? Este es el concepto de derivada, f' en x1. Por lo tanto, entonces, igual, la derivada en x1 es una razón de cambio. ¿Sí? Es una razón de cambio. Podemos pensarlo que es igual a una razón de cambio instantánea, pero aquí no necesariamente es distancia y tiempo, es cualquier variable y que dependa de x. Ajá. Entonces, ya, todos estos son razones de cambio, entonces f' de x1 es una razón de cambio. Y eso nos va a dar la otra interpretación de la derivada. Vamos a borrar aquí, ya. Aquí vamos a ponerlo, entonces, por lo tanto, aquí f' de x1 es una razón de cambio también va a ser una razón de cambio igual de la variable y respecto a la variable x, pero aquí es cuando, ajá, aquí es en general, la variable y respecto a la variable x.
Pero ya la derivada en un punto x1, entonces es igual a la razón de cambio de la variable y respecto a la variable x cuando x es igual a x1. Cuando la variable x aquí, cuando x es igual a x1. ¿Sí? Y tenemos entonces la interpretación de esta derivada como razón de cambio. Como razón de cambio, ¿sí? Esto nos da f'. Ajá, f' de x1. Ajá. F' de x1, entonces una razón de cambio de la variable y respecto a la variable x cuando x es igual a 1. Nuevamente, cuando x es tiempo y y es desplazamiento, entonces aquí tenemos una velocidad instantánea, es una razón de cambio instantánea. ¿Sí? Es una razón de cambio de la variable s respecto a la variable t cuando t es igual a ¿quién? A t1. Aquí tendríamos s' de t1. Y tenemos entonces la otra interpretación de la derivada. ¿Quedó claro para todos? ¿Sí está bien? ¿No hay duda? Sí, bien. Vamos a tratar aquí de resumir lo que tenemos que dar entonces. Ok, recuerden, tenemos aquí y igual a una función f de x. Ajá. Bien, entonces la derivada en un punto x0 nos da entonces f' de x0. Acuérdense, geométricamente es la pendiente de la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? La pendiente de la recta tangente a la gráfica de f en el punto ¿quién? En el punto x0. Es lo que nos da y' de x0 o la derivada del valor en x0. Pero también es una razón de cambio aquí. La razón de cambio de la variable y respecto a la variable x, ajá, cuando x es igual a x0. Y cuando nosotros tenemos un desplazamiento como función del tiempo, entonces s' de t0 o s' de t, aquí vamos a ponerle s igual a s de t. Entonces s' de t, la derivada de esto, entonces es una razón de cambio también. Ajá, de la variable, si necesito poner otra letra, aquí vamos a poner s igual a, vamos a poner aquí, a h de t. O si quieren igual, vamos a poner aquí y igual a s de t. Ajá. Entonces, s' de t es una razón de cambio igual, sería lo mismo. Ajá. De la variable ¿quién? De la variable y respecto a la variable t. Ajá. Es una razón de cambio y S' de t ahora nos representa las velocidades en cualquier tiempo t y la derivada en un punto t0 nos representa la velocidad en el instante t0, que también sería una razón de cambio. Ajá, aquí está mal, que es desde la variable, está bien como lo había puesto aquí, s igual a s de t. Ajá, aquí. Entonces es la velocidad a cualquier instante t o la razón de cambio de la variable s respecto a la variable t. Ah, está bien, ahora sí. Y S' de t0, la velocidad al instante t0 o la razón de cambio de la variable s respecto a la variable t cuando t es igual a t0. Bueno, eso es lo que tenemos entonces de interpretación de derivada que está ahí, ¿sí? Vean, entonces, no sé si quedó claro para todos, si no hay duda. Vean, primero la interpretación geométrica que le hemos manejado todo el curso, lo que vamos del curso. Aquí la interpretación como una razón de cambio y en el caso de la velocidad, la interpretación como una velocidad instantánea. A ver, no sé si no hay duda, ejemplos por ahí.
ejemplos, digo, dudas que tengan. ¿Dudas? ¿Podríamos ver un ejemplo, profe? ¿Vale? ¿Podríamos Sí. ver un ejemplo, profe? ¿Un ejemplo? Sí. Bien, vamos a ver. Sí, bien, un ejemplo, nos da tiempo de hacer un ejemplo. Dicho, lo que siguen son ejemplos. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver, ejemplos. Bien, dice, suponga, que el ingreso obtenido al vender X pantallas de televisión, es, dice aquí, R de X igual a 20,000 por 1 menos 1 en X, donde R de X se mide en dólares. ¿Sí? Dice, determine la razón de cambio de R, cuando se han vendido 100 pantallas. Ajá. Ok, determine aquí la razón de cambio de R cuando se han vendido 100 pantallas. Bueno, vean que aquí son fáciles los problemas, lo interesante es lo que hay aquí. Por ejemplo, este problema es típico de un problema de matemáticas financieras, ¿sí? Entonces, vean, simplemente aquí la razón de cambio de R, pues obviamente se refiere a dr respecto de X. Esta es una razón de cambio de R, X. Pero si la dejamos así, nos daría una razón de cambio promedio. Nada más. Pero nos piden de R en dx cuando se han vendido 100 pantallas, es decir, esto que está aquí es R' de X, ¿va? Entonces esto es lo que queremos, es entonces R' de 2. Es simplemente la derivada en 2. Ahí nos da la razón de cambio de R cuando se han, no, R de 2, no, R' de 100. Cuando se han vendido 100 pantallas. R' de 100. ¿Sí se ve? Porque R', aquí está la razón de cambio, es la derivada de R respecto de X, la razón de cambio de R respecto de X, cuando se han vendido 100 pantallas, ¿sí? Entonces, simplemente sacamos R' de X. Entonces, rápidamente, R' de X nos da 20,000, es constante, por la derivada de 1 menos 1 en X. Esta derivada nos da 1 en X cuadrada. Y nos queda, si estamos de acuerdo aquí, la derivada de 1 menos X, acuérdense, es X a la menos 1. Con ese menos nos da más X a la menos 2, 1 entre X cuadrada. Por lo tanto, bueno, digamos aquí nos da por lo tanto 20,000 entre X cuadrada. Y ya nos queda aquí R' de 100 sería 20,000 entre X al cuadrado, entre 100 al cuadrado. Ahí estaría, ¿sí? Perdón, 100 al cuadrado, no 10 al cuadrado. Bueno, entonces esto nos daría 2, ¿va?
Esto nos da 2. 20,000, 100 al cuadrado serían 10,000, ¿verdad? 20,000 entre 10,000 nos da a 2. Bueno, ¿qué unidad sería ahí? Ajá. ¿Qué unidad sería? ¿Quién me dice qué unidad sería? Vean, a final de cuentas es DR entre X. Ya. X es el número de pantallas y R es en dólares. ¿Qué unidad sería? ¿2 qué sería? ¿2 qué sería? Ahí. $2. $2 por quién? Por pantalla. Por pantalla o por televisión. $2 por pantalla o por TV, ¿sí? Eso nos daría esta razón de cambio de $2 por pantalla. ¿Quedó claro para todos esta razón de cambio? ¿Sí? Ahora, lo interesante es, ¿qué representa esto? Bueno, aquí es un poco, tiene que ver con lo que representa lo que es un poco el contexto de las matemáticas financieras, ¿sí? Ajá, pero digamos, no nos metamos mucho porque además ni sé exactamente cómo funciona, pero seguramente esto es un dato que les puede servir a las empresas, que pues irá con 100, cuando he vendido 100 pantallas, tengo una razón de cambio de $2 por pantalla. Es una especie de velocidad de lo que estoy ganando en ese instante. Entonces necesito, a lo mejor aumentar la producción para que ese número suba. Se puede ser un indicativo de que a lo mejor va bien la producción, ajá, hay que aumentarla o hay que disminuirla. Eso es una información que hace la gente que trabaja en finanzas, en una empresa, en un banco, etcétera, ¿sí? Esto que está aquí, esta razón de cambio. A ver, ¿sí queda claro para todos esto? Ajá. ¿Preguntas? Mañana procuro, sí, traer un poco más, a ver si consigo más de estos problemas y comentamos un poco más sobre esto. Porque efectivamente les he comentado, esto tiene muchas aplicaciones, sobre todo en matemáticas financieras y... Solo, profesor, Sí, en la de R, bueno, R' de X igual a 20,000 sobre una X cuadrada, ¿por qué? Es que pues no entendí muy bien cómo se puede derivamos, calcular. aquí nada más, acuérdate, es la derivada de esto. ¿Sí? Sí, ya. Y ahí quedaron un X cuadrado. Entonces rápidamente les decía que no es raro que es casi es más común, muy común, que la gente que estudia ingeniería se dedique después a las finanzas. De hecho, la gente que termina de ingeniero está en muy buena posición para dedicarse a las finanzas y son muchos que se dedican a la parte de finanzas. Ajá, ya sea que cuando se integra a la empresa inmediatamente se meten a finanzas o muchos se dedican a hacer maestrías en finanzas. Ajá. Y no es raro porque, pues porque se gana bien ahí, ¿va? En el mundo de las finanzas. Entonces, es importante esto, ¿sí? Y la gente que estudia ingeniería está en muy buena posición, ¿sí? Para, para aprender eso, porque tienen la matemática, ¿sí? Entonces, ahí la hacen. Bueno, ok, mañana comentamos un poco más sobre esto, ajá, y seguimos haciendo problemas de razones de cambio. Ok, nos vemos mañana, ¿sí? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Sí, vamos por ahí. Buen día, profesor, hasta luego.